Bueno, chicos, y vamos a la parte más importante de esta presentación y que quiero que sea como algo muy importante que tener en cuenta en la valoración del riesgo. Sucede que hay algo que se llama variables trazadoras del riesgo. ¿Qué es eso? Básicamente lo que yo les voy a decir hoy les va a sonar un poco extraño, pero es real. En la primera consulta de control prenatal, si yo hago una adecuada historia clínica, incluyendo los antecedentes personales y familiares, eh, yo puedo predecir qué pacientes se van a complicar y de qué se van a complicar, dado que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, yo puedo predecir la paciente que va a sufrir preeclampsia. Yo puedo predecir, y estoy hablando al inicio del control prenatal en la semana 10, 11, o sea, créanme que eso es posible. Yo puedo predecir la que le va a dar parto pretérmino. Yo puedo predecir la que le va a dar diabetes gestacional, la que va a tener un bebé con bajo peso, restricción. Obviamente yo puedo valorar la de riesgo biopsicosocial y tengo que valorarlo. Puedo predecir ya al momento del parto quién tiene riesgo de hemorragia postparto, obviamente no en el 100% de los casos, pero sí un gran número, y puedo predecir esto, que es el riesgo de parto obstruido. El parto obstruido es la desproporción cefalopélvica, es decir, un feto muy grande en relación con una pelvis que no sea adecuada y pues que esto implica una cesárea. Entonces, ¿cómo les parece que si uno hace una buena historia clínica, puede predecir eso? ¿Cuándo? Al inicio del control prenatal. ¿Cuándo? En la semana 10-11. Y más aún, lo más importante, yo puedo intervenir ese riesgo. Es decir, hay cosas que han mostrado los estudios, intervenciones, medicamentos, que por ejemplo me permiten prevenir la preeclampsia. ¿Cómo les parece, chicos? Hay medicamentos y algunas conductas que me permiten prevenir el parto prematuro, hay cosas que me permiten prevenir la diabetes gestacional, el bajo peso, el RCIU, la hemorragia postparto, el parto obstruido. O sea, eso es lo más importante del control prenatal, chicos. Es definir esas variables trazadoras del riesgo de esa materna, es decir, trazar los riesgos de esa mamita e intervenirlos para que ojalá no le den. Por ejemplo, les cuento un chisme. Yo puedo prevenir la preeclampsia en un 50%. Vamos a ver con qué intervenciones. Puedo prevenir el parto pretérmino hasta en un 30%. Y en alguien que ya ha tenido un evento que ha estado grave, que casi se muere o que casi se le muere el bebé, pues eso es una intervención muy importante. Entonces miremos qué intervenciones. Por ejemplo, les cuento, para prevenir preeclampsia, ya hay estudios y ustedes van a ver que vamos a hablar mucho del tema cuando hablen de trastornos hipertensivos, del embarazo, y lo van a ver en sus urgencias y todo, que el calcio a altas dosis, a dosis de 1.2 gramos en población que tiene baja ingesta, que es toda nuestra población, y la aspirineta de 100 a 150, dicen unos estudios entre 100 y 150, dependiendo del peso de la mamita, desde la semana 12, permiten prevenir la preeclampsia en más de un 50%. Y las consecuencias de la preeclampsia, RCIU, abrupción, muerte perinatal, parto pretérmino, pues por causa de una condición médica de base. Entonces, fíjense lo importante que es predecir desde el comienzo quién tiene riesgo de preeclampsia. A esos pacientes les vamos a hacer un seguimiento especial con Doppler de arterias uterinas, un seguimiento muy estricto a la curva de peso materno, a la altura uterina, a la tensión arterial, que es parte de lo que van a hacer en el control prenatal. Yo puedo también prevenir el parto pretérmino y vamos a ver más adelante quiénes tienen riesgo de parto pretérmino, manejo adecuado de infecciones. Si tuvo un parto pretérmino espontáneo previamente, hay que hacer cervicometrías, y así como la aspirineta es el medicamento que previene la preeclampsia, la progesterona, van a tener la clase de parto pretérmino, es el medicamento que previene el parto pretérmino. Entonces vamos a ver van a ver en sus clases en qué pacientes se va a usar, y obviamente las pacientes son para manejo por el especialista. Podemos prevenir la diabetes gestacional mandando a la paciente tempranamente para unas pautas nutricionales, para que haga ejercicio, ya eso lo van a ver en la clase de diabetes gestacional. En pacientes que sale rara la glicemia en ayunas, hacer un tamizaje en primer trimestre para diagnosticar una diabetes gestacional temprana. Todo eso lo van a ver en su clase de diabetes, pero ustedes van a, desde la consulta inicial de control prenatal, a ser capaces de identificar esas pacientes con ese factor de riesgo para intervenir. Ese término de intervención es muy importante que lo aprendan, chicos, porque es un término que debemos aprender a usar los médicos, porque lo que finalmente queremos es hacer cosas para que las mamitas no se compliquen de algo que ya sabemos que se pueden complicar.
Lo mismo pasa con el RCIU, el bajo peso neto, sobre todo el RCIU. El RCIU en muchos casos tiene que ver con preeclampsia precoz, eso lo van a ver en su clase de preeclampsia. Y se ha visto que si yo prevengo la preeclampsia con la aspirina del calcio puedo prevenir el RCIU, entonces más o menos las intervenciones son similares a la preeclampsia. Tengo que hacer una intervención del riesgo biopsicosocial dado que es claro que esto empeora las condiciones de base, que si la paciente es añosa y obesa, pues más rápido le da preeclampsia, más rápido diabetes, si es adolescente, pues más rápido parto prematuro. Y ya para el momento del parto, todas estas intervenciones son en el control prenatal. Para el momento ya cercano al parto, es decir, alrededor del séptimo, octavo mes, ustedes ya tienen que hacer estas dos valoraciones, que es el riesgo de hemorragia postparto. Vamos a ver qué pacientes tienen ese riesgo y lo van a ver en las clases de hemorragia postparto y qué pacientes tienen riesgo de parto obstruido, es decir, desproporción cefalopénica. Eso también lo van a ver en sus clases de atención de trabajo de parto. Y básicamente ahí lo importante en el caso de hemorragia postparto es revisión a la paciente a un nivel de atención adecuado. Ustedes no se pueden quedar con una señora G7 para 6 en el plural atendiéndole el parto porque claramente esa paciente tiene un riesgo de hemorragia, no la deben atender allá. Explicarle los signos de alarma de hemorragia postparto, llamados de alerta sobre el riesgo en la historia clínica. Y en el caso del parto obstruido, a seguir la tendencia del crecimiento fetal, ¿con qué? Con lo que vimos en el módulo anterior, el percentil de crecimiento. Ahí vamos a buscar los fetos con tendencia a macrosomía, definir una adecuada valoración pélvica que le va a hacer siempre el ginecólogo en el octavo mes y definir si le vamos a dar parto vaginal o no a esa mamá. Entonces, estos son los riesgos del modelo biopsicosocial. Si ustedes miran estos riesgos que son los del modelo biopsicosocial del doctor Herrera, que es un epidemiólogo caleño que ha trabajado este tema y que nos heredó este maravilloso programa de control prenatal, fíjense que lo que él toma como variables tasadoras son las principales causas de mortalidad materna y perinatal. Recordemos que preeclampsia y hemorragia son dos de las principales causas de muerte materna. Recuerden que el parto pretérmino y el RCIU o hipoxia perinatal son las causas de muerte perinatal y cuando veamos la diabetes estacional se van a dar cuenta que produce una gran mortalidad tanto materna pero sobre todo fetal, incluso óbitos fetales. Y él considera las otras variables que también son intervenibles como el riesgo biopsicosocial, que es muy fácil de intervenir con un equipo de salud, y el riesgo de parto obstruido, que ya fue lo que hablamos. Pero aparte de estos riesgos que son los del modelo biopsicosocial, que debemos hacer siempre la lista de chequeo en cada mamita para mirar si caben dentro de uno de esos riesgos y los intervenimos para que no le suceda eso y podamos prevenir desde un 30 hasta un 50% de estas cosas. Hay otros riesgos adicionales que también debemos evaluar. Riesgo de seroconversión para toxoplasma, riesgo de submunización por RH, riesgo de alteración cromosómica en malformaciones fetales. Bueno, el riesgo de seroconversión por toxoplasma son las mamitas que tienen toxo IgG y IgM negativo, es decir, que no tienen huella serológica y por tanto tienen riesgo de infección en el embarazo. El riesgo de submunización por RH son las RH negativas con esposo RH positivos, van a ver una clase sobre eso. Riesgo de alteración cromosómica, se ve más que todo en gestantes añosas mayores de 35 años o con antecedentes adversos de niños con problemas cromosómicos. Y en el caso de malformaciones fetales, incluso se ve en población joven. Riesgo de acretismo son las que tienen muchas cesáreas anteriores. Entonces, todo eso también tenemos que considerar. Entonces, la primera consulta, definimos esos riesgos, hacemos intervención y hacer control prenatal consiste en hacer seguimiento a cada uno de esos riesgos que le hemos definido a esa paciente y hacer un plan de manejo. Y en cada cita de control prenatal vemos qué pasó con esos riesgos, se están presentando o hemos logrado controlarlos. Eso es hacer control prenatal. Créanme que es lo más importante del control prenatal. Si ustedes aprenden eso de mí, yo ya me sentiré satisfecha porque es lo más importante que yo les quiero transmitir en este módulo de control prenatal. En este modelo de Comeva que les estoy presentando, que lo tienen sistematizado, ustedes pueden mandar a hacer su historia clínica manual e igual llenarla. Fíjate que el sistema le permite a uno definir esos riesgos y aquí uno coloca las intervenciones, el plan de manejo para el resto del embarazo, para que eso es hacer control prenatal, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otros riesgos adicionales. Quiero hacer énfasis en el riesgo de preeclampsia, que es el más importante. Hay muchos estudios, me faltó actualizar este artículo, pero hay muchos estudios que han mostrado que el uso de aspirineta reduce el riesgo de preeclampsia, de restricción, de parto pretérmino en más del 50%, de muerte perinatal. Van a hablar del estudio ASPRE, que es el último estudio que ha salido que corrobora esto, entonces claramente no se les olvide que esto es una intervención muy importante. Y en cuanto a predicción de preeclampsia, les quiero dar una pauta muy importante. Pues hay una guía nueva que también habla de este tema ya.
Si ustedes recuerdan la clase de cambios fisiológicos del embarazo, las mamitas al inicio del control del embarazo, en el primer y segundo trimestre, por disminución de la resistencia vascular periférica, la tensión arterial disminuye. ¿Recuerdan que eso lo vieron en la clase de cambios fisiológicos del embarazo? Por tanto, la media de ellas es muy bajo, tener 90, 60, hasta 80, 40, 170 es lo usual. Siempre que ustedes encuentren una mamita con una presión arterial media mayor de 95, que más o menos equivale a 130, 80, esa paciente tiene riesgo de preeclampsia o es una hipertensa crónica. De hecho, ya hay una guía que de pronto les van a presentar en donde ya eso lo clasifican como hipertensión crónica. Pero digamos, en principio, por lo menos, sí, clasifíquela como una hipertensa crónica si tiene 130, 80 o más, o una media por encima de 95, cuando ustedes ya han hecho seguimiento, que llegó el primer control y la vieron con esa cita, la citan al mes siguiente y ven que esa tensión se mantiene y que trae el registro de tensión arterial que le pusieron ambulatoriamente y esta es la tensión rara, remítela. O le va a dar preeclampsia, es hipertensa crónica, no le va a ir bien. Es un factor de riesgo muy importante para preeclampsia, la debe manejar el especialista. En la guía del ministerio, esto es súper importante, son los factores de riesgo para trastornos hipertensivos, los clasifican de dos maneras, criterios de alto riesgo y criterios de riesgo moderado. Estos son los criterios de alto riesgo, antecedente de trastorno hipertensivo en la misma paciente, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune, diabetes, hipertensión crónica. Con un solo factor de estos de riesgo alto, hay que iniciar intervención con aspirineta, necesariamente, idealmente la aspirineta se toma en la noche, de 100 a 150 miligramos, dependiendo del peso de la mamita, por encima de 90 kilos, diríamos que 150, por debajo de 90, tal vez 100 miligramos sea suficiente, y el calcio a 1.2 gramos día. ¿Listo? Con un solo factor de riesgo alto. Estos son los factores de riesgo moderado que menciona la guía del ministerio. Todas las finigestantes, ojo, incluidas las finigestantes inmunológicas, es decir, las que cambiaron de pareja si tengan hijos. Aquí la guía dice que mayor de 40 años, intervalo intergenésico mayor de 10 años. Aquí la guía habla no de obesidad, sino de obesidad mórbida, mayor de 35, antecedente familiar de preeclampsia, embarazo múltiple. La guía dice que si tengo dos factores de estos, inicio aspirineta, con uno criterio de alto riesgo o dos de riesgo moderado. Vamos a ver una guía que me gusta más que la de ACOG, me gusta, que incluye unas cositas adicionales y yo prefiero y le recomiendo mejor esta que está aquí en la presentación, que es la de ACOG, el grupo de Estados Unidos, en donde nos toma, por ejemplo, el embarazo múltiple, que en el anterior era factor moderado, aquí lo pone como factor de alto riesgo, y agrega, por ejemplo, no 35 índice de masa corporal, sino mayor de 30, agrega factores sociodemográficos, por ejemplo, las chicas de raza negra, toda primigestante de raza negra, bueno, bajo niveles socioeconómicos serían todas, digamos que ese no lo tengamos tan en cuenta. Ya no habla de 40 años, sino de 35, y miren esto tan importante. En la historia personal nos habla de bajo peso para la edad gestacional en esos chicos. Acuérdense que el peso normal de un varoncito de 40 semanas es 3.000 y una nena de 40 semanas es de 2.800 a 2.900. Si ustedes comparan ese peso con la edad en que nació y está por debajo de esas curvas, ya se considera bajo peso al nacer y ese bebé probablemente esa mamita tuvo un trastorno en la placentación que no se alcanzó de pronto a evidenciar como preeclampsia, pero que tiene riesgo de preeclampsia en el subsiguiente embarazo. O eventos obstétricos adversos, como por ejemplo mamitas que se ganaron mucho peso, que se hincharon mucho, que casi les da preeclampsia, es mejor considerarlas como si hubieran tenido antecedente de preeclampsia. Entonces me gusta más esta guía. Miren que habla únicamente que son de bajo riesgo las que tienen un embarazo no complicado a término con la misma pareja. No se les olvide agregar ahí la presión arterial media mayor de 95 y vamos a ver que las uterinas, cuando uno tiene un factor de riesgo moderado solito, estos debería ser uterinas en primer trimestre. Si las uterinas están alteradas, se vuelven dos factores y me obligaría a colocar aspirineta. Entonces, en toda mamita con un factor de riesgo moderado deberíamos hacer Doppler de arterias uterinas, que también cuando está alterado implica intervención con aspirineta. Finalmente, pues vamos a ver que en preeclampsia vamos a tener pacientes de bajo riesgo, que serían las multíparas con la misma pareja, sin complicaciones en el embarazo previo y con hijos con peso adecuado para la edad gestacional. Las de riesgo intermedio son las que tienen un factor de riesgo moderado, incluidas las primigestantes y con primipaternidad, las de tensión arterial media mayor de 95, bueno, casi que esas las pasaría de alto riesgo. Las de uterinas alteradas, y las de alto riesgo son las que tienen un antecedente personal de trastorno hipertensivo, dos factores de riesgo moderado, un factor de alto riesgo, y esto es para manejo por el especialista.
Aquí ustedes revisen los riesgos de parto preterno, de